Exacto. Yo con esto por lo menos marco la distancia aquí, este me va a dar aquí para yo marcar aquí, me va a dar para la otra marcar el hueco para yo tener la distancia. Para traspasar los nudos y para la limpieza también de la flauta. Yo tengo una, por lo menos una que es más, una que tiene punta y una no. Está manejando los tres tonos. ¿Qué pasa si la flauta es más larga o más corta? La flauta cuando la haces más larga el tono es más grave. En el Caribe, la flauta de millo es la que manda la parada. Es el instrumento que congrega a las ruedas de la cumbia. Pero es de suma importancia preguntarnos cuál debe ser el cuidado que deben tener los artesanos a la hora de sembrar una buena caña. Este tiene un promedio como unos 30-32 centímetros más o menos. O sea que tiene dos referencias, la que usted dice de la cuarta y los 4 3 dedos. Esa era la referencia que utilizaban las personas, los flauteros antiguos, que utilizaban, como no tenían medida, utilizaban esa medida. Siempre hacían el mismo tono, casi no manejaban, pero ahora ya en la actualidad se están manejando los tres tonos. ¿Qué pasa si la flauta es más larga o más corta? La flauta cuando la haces más larga el tono es más grave. O sea, vamos a buscar los tonos más bajos. Por eso tiene que ser siempre esa misma medida, 30-32 centímetros. No siempre. O sea, te explico. Si yo voy a hacer una flauta en do, manejo más o menos ese promedio de 30-32 centímetros. Pero si yo voy a hacer una flauta en re mayor, es un promedio como de 25 centímetros, es menos. Y la de mi bemol es mucho menor todavía, como unos 20 centímetros, 20-22. O sea que son los tonos más altos. O sea, la flauta de millo tiene variedades de tonos, claro, el que decía el flautero. Claro que sí, porque es que todos los discos folclóricos o de flauta de millo, como tú quieres, no tienen el mismo tono. O sea, no se van a escuchar iguales, por lo menos. Yo voy a tocar el gallo giro en un do, que ella está grabada en un mi bemol, que es mucho más alto. O sea, la original está grabada en un mi bemol y entonces sí, igual lo voy a hacer igual, pero entonces el sonido no va a ser el mismo. La flauta en do manejamos por lo menos este espesor. Tú ves aquí. Que es más o menos así parecido. No puede ser más delgado porque no te va a dar tono. O sea, esto es un promedio aquí como un centímetro y medio. Creo que cuando mucho, 1,5 centímetros de extremo a extremo. De extremo a extremo de la parte de afuera. Pero en estos momentos es un poquito menos ancho que esta porque no sale. Es un poquito menos ancho. Pero nos va a servir. Es un poquito menos. Este maneja por lo menos 1.7. Entre 1.7 y 1.5 es el espesor más o menos en la parte grosor. ¿Ok? O sea, cuando corta la caña, ¿ellas siempre tienen ese mismo grosor del orificio o mismo lo hace? No. Ya hay cañas que tienen un poquito más de carne, hay cañas que tienen un poquito menos. O sea, no siempre te va a dar el mismo espesor aquí. Entonces, eso influye. Por eso es que nosotros tratamos de sembrar el material donde no le dé tanta agua, porque cuando le da tanta agua, entonces se vuelve muy grueso, pero muy poquita carne. Entonces, ese material casi no nos sirve. Tiene que ser por lo menos ese espesor. Ese espesor es el específico, ese espesor. Si tú lo logras ver ahí, en la cámara se logra ver, ese es el espesor específico. Y esa, pues ya uno ya empieza a trabajar la limpieza ya diferente, ¿ok? Listo. Bueno, si te das cuenta, ya tenemos el corte. ¿Cuál es el segundo proceso? ¿Te das cuenta? La caña está en el nudo, tiene carne. Claro. Ok, para eso vamos a utilizar esta varilla, que es la que te dije yo, que tiene punta. ¿Qué vamos a hacer? Con mucho cuidado porque te puede lacerar, te puede hacer un daño. Vamos a introducir y entonces con fuerza, ahí lo que vamos a hacer es traspasar la caña. Si te das cuenta, ya traspasó. Okay, ¿qué hago yo? Nada más voy a limpiar aquí en el nudo. Es donde le estoy haciendo más fuerza. En el nudo. Y ahí logré pasar esto. Si te das cuenta, y ahí se ve. Y ahí puedes ver del otro lado, otro extremo. Así es. ¿Ok? Sí, perfecto. Bueno, utilizamos la otra varilla para una limpieza total. Más que todos los nudos, para que la afinación no sea correcta. Porque si le damos mucha carne en el nudo, entonces el aire no va a transportarse correctamente. O sea, se va a partir aquí.
Entonces ya no vamos a hacer una flauta de contacto, sino que va a ser una flauta como la que te estaba explicando, que la flauta dulce, que es de contacto, o sea que se parte el aire, entonces ahí no nos va a dar la afinación. Hay que tratar de limpiarlo bien, ¿ok? Ok. Si te das cuenta, yo creo que ya me quedó más limpia. ¿Ok? Así Ya es. lo viste, bueno. Y entonces, ¿cómo sabe cuándo dejar de pasar la varilla? No, esto no se sabe hasta que tú tengas la flauta hecha. Ya la afinación, a veces que la afinación uno la va corrigiendo ahí. O sea, que aunque la flauta esté hecha y uno nota que le falta, le sigue dando. Le puede seguir dando. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Aquí la flauta, la afinación te va a dar correcta. En la parte, que es esta parte de atrás, donde van los orificios. Bueno, mira, en esta parte de los orificios, del nudo hacia atrás, tiene que ir más limpia, porque nos va a dar la afinación correcta. O sea, de este lado le vamos a dar más varilla. Si tú miras aquí, acá está más delgada Así que en es. esta parte. Sí, es O sea, verdad. la flauta acá te necesita más fuerza que en la parte de acá atrás. O sea, que en la parte de atrás tiene que ir limpio el hueco. Entre más limpio esté y más delgada, entre comillas, siempre y cuando no se te vaya a partir la flauta, porque no puedes darle varilla y limpiarla de una manera que yo una monte que tú la hagas así con el dedo y la vayas a partir. So, O sea, la idea es que quede resistente. En Hay que algo tratar de limpiarla lo mejor posible para que la afinación sea correcta. tiene que ver algo de esa limpieza, de que aquí que tenga más carne, aquí no, que el sonido sea grave y agudo. No, es la potencia de la flauta. Ahí te va a dar la potencia. Ok. Porque el sonido grave y agudo te lo da el tamaño. Ah, ok. Tamaño y el espesor. Es el único que te va a dar a ti el sonido grave y agudo, el tamaño. Y esto te va a dar es que el sonido sea más limpio y sea más potente. O sea, como que la amplificación del sonido. Exactamente, que la flauta sea. Mira, el siguiente proceso, si quieres, yo te dejo para que tú puedas Ah, listo. para que tú para que tengas la experiencia. Vamos a hacerlo con esto, que este es menos, o sea, aquí no te vas a hacer ningún daño porque esta es lija y le vas a dar lija hasta ahí. Entonces, para que tú tengas el proceso de cómo la elaboración, dale. O sea, ¿hasta dónde llega? Hasta O donde llega. sigo empujando. No, hasta donde llega, hasta allá donde llega nada más. Exacto. Se ve fácil, pero está duro. No, es fácil, lo que pasa es que en el momento de que uno vaya haciendo el proceso y vaya implementando, pues ya se va haciendo más fácil para la persona. Sí, eso veo. Bueno, Te mira, lo hace como una facilidad. no, claro, porque ya, por lo menos ya, mira, por lo menos yo hago aquí, porque ya no me estoy metiendo hasta allá, lo estoy haciendo aquí mismo. Ok, Sí, eso veo. bueno, la segunda parte que vamos a hacer aquí, vamos a hacer cómo colocar el cordón. Si te das cuenta, bueno, por lo menos yo manejo esta parte así. La mayoría de flauteros lo hacen. Ponemos el dedo aquí y entonces vamos a hacer 4 nuditos. 1, 2, 3 y 4. ¿Usted cómo sabe exactamente dónde poner el cordón? ¿Usted mide algo mentalmente? No, ya es una medida que ya lo tiene uno en la mente. Bueno, yo manejo aquí por lo menos un promedio como de 10 centímetros, o sea, le darle largo como unos 10 centímetros. Y entonces el mismo espesor de la flauta, con el espesor de la flauta por lo menos ya yo digo, aquí me va a quedar parejo. Con el espesor de la flauta me da el tamaño correcto. Y el momento exactamente para Por lo ubicar. menos, mira, ahí tú vas a ver esta más larga, pero lo que yo suelte esta. Claro. Al momento de ubicarlo aquí, o sea, tiene que ser exactamente acá, usted solamente lo puede ser cualquier medida en ese punto. O sea, de la distancia del inicio de la flauta. Ya te voy a Ah, explicar. Después de que nosotros colocamos el cordón, del inicio de la flauta estás dejando un promedio como 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Y usted cómo lo calcula con el dedo? Sí, o sea, o sea, es que ya uno tiene como la marca en la memoria, entonces ya tú dices. Si te das cuenta, yo no tomé esta, ¿verdad? Yo no tomé esta, ya que la tome, mira. Te da un promedio igual. Exactamente encaja. ¿Ok? O sea, ya yo, ahora que la pula, o sea, que yo le dé lija aquí, porque eso que vamos a hacer, esto le vamos a pulir esto, le vamos a pulir acá, o sea, vamos a embellecer la flauta. Precisamente así diciendo, vamos a embellecer la flauta, que para que el producto sea un producto adecuado y sea bien visto. En este tercer capítulo tuvimos como grupo de investigación una intención,
La intención era que Martín hiciera interpretaciones de la práctica artesanal a partir de la matemática escolar. Queríamos saber si el artesano imitaba, simplemente acogía las palabras, los conceptos de la matemática escolar, cuando otra persona externa a la práctica interpretaba su oficio. Pero nos dimos cuenta de algo muy hermoso, y es que este artesano resiste con su discurso, con su matemática artesanal, resiste defendiendo su labor, resiste cuando da sus conceptos propios de la práctica, resiste cuando nos muestra que las matemáticas son un producto cultural y que no necesariamente podemos estar interpretando las prácticas, los juegos, los fenómenos de la vida cotidiana a partir de una sola matemática. Si somos partidarios de que existen conexiones entre estas matemáticas. Y para nosotros esto es de vital importancia en el semillero Diversidad Matemática. En esta tercera parte del video logramos analizar que las flautas tienen diferentes tamaños. Esto nos ayudará a que los sonidos sean altos o bajos. El espesor de la flauta varía dependiendo del tono que deseemos fabricar. Y es en la limpieza de la flauta que lograremos obtener la potencia del sonido para una flauta de calidad. El artesano Héctor hace referencia a una expresión: hay que lijar la carne de la flauta. Eso significa que hay que lijar la madera que está en el interior de ella. El artesano ya tiene medidas que están en su memoria y esto se fue desarrollando poco a poco por su práctica artesanal. ¿Usted cómo sabe exactamente dónde poner el cordón? ¿Usted mide algo mentalmente? No, ya es una medida que ya lo tenemos en la mente. Pero si lo tuviera que representar, ¿cuánto sería más o menos? Representarlo, o sea, para que te quede correcto. Ajá. Bueno, yo me dejo aquí por lo menos un promedio como de 10 centímetros. O sea, Pero ahora, si no tuviera por lo menos esta flauta de referencia, ¿cuál sería la medida que usted utilizaría para hacer la lengüeta? Ella tiene ahí como un promedio.